Mi nombre es César Ramos Aguilar, soy médico dermatólogo, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y médico asistente del Servicio de Dermatología del Hospital Cayetano Heredia, Lima, Perú. El tema que voy a hablar es sobre las micobacterias no tuberculosas. Y de todas las micobacterias ambientales, las más frecuentes en el mundo es el Mycobacterium tuberculosis y la Mycobacterium leprae. Tuvieron nombres como micobacterias atípicas, micobacterias oportunistas, pero el término más justo y más adecuado son micobacterias no tuberculosas, que es uno de los más acertados en la actualidad. Existen más de 180 especies de micobacterias no tuberculosas que se han identificado, ¿no? Componentes en la piel, el aparato respiratorio y gastrointestinal. La transmisión persona a persona no es usual, ¿no? A diferencia de otras micobacterias. El hábitat ambiental puede ser colonizada, ¿no? En ambientes no estériles del ser humano, por lo que su aislamiento no siempre tiene una significancia clínica. La micobacteriosis no tuberculosa pulmonar se incrementa 8,7 casos por año. En el 2015, por ejemplo, hubieron casi dos casos por cada 100.000 habitantes, y de ellos 55% correspondían a piel y tejidos blandos. En el Perú, durante los años del 1999 al 2001, se realizó un seguimiento microbiológico a los pacientes con coinfección VIH y tuberculosis para determinar la frecuencia de micobacterias no tuberculosas. Y los resultados fueron que de ellos, 97% correspondían a Mycobacterium tuberculosis y 3% a las no tuberculosas. En el año 2000 se reportó un caso de duodenitis por MAC en un paciente con VIH en estadio C. Y dentro de la epidemiología se sabe que están ampliamente distribuidos en el ambiente, en el medio ambiente, ¿no? Se encuentran en el suelo, en el agua, incluyendo tanto en el grifo, ¿no? de las casas, de los centros, en las fuentes de agua naturales y las aguas tratadas. Runyon, por ejemplo, en el año 59 clasificaba a las micobacterias no tuberculosas por su fenotipo, por sus características de la especie, por su crecimiento, por su pigmento de la colonia, y los dividió de esa forma, los clasificó de esa forma. Se conocían aquellas de crecimiento rápido, porque lo hacían en menos de 7 días en los medios de cultivo, o los de crecimiento lento que demoraban más de 7 días, ¿no? Y también por su capacidad de pigmentación. Las especies más frecuentes de crecimiento rápido encontramos a Mycobacterium fortuitum, Chelonae y abscesos. La mayoría de las especies que causan esta patología son de distribución mundial, si bien algunas de ellas tienen una distribución geográfica más delimitada, como por ejemplo Mycobacterium ulcerans, que se ve en el África, o algunas zonas epidemiológicas importantes, por ejemplo, como en el norte del Perú. Este era el Runyon, cuando lo clasificaba como crecimiento rápido, crecimiento lento, ¿no? Y teníamos algunos agentes ahí que teníamos que tener en cuenta. Las infecciones de piel y tejido blando suelen deberse a una inoculación directa de la micobacteria no tuberculosa, a través de inyecciones y heridas traumáticas o quirúrgicas. No obstante, también puede producirse en el contexto de una enfermedad diseminada, ¿no? Especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Dentro de la clínica, no hay una localización pulmonar, también puede haber un cuadro solamente de adenitis. En la literatura, por ejemplo, en niños con linfadenitis, lo más frecuente son las micobacterias no tuberculosas, luego sigue tuberculosis y luego siguen los demás, ¿no? Como arañas de gato y algunos de ellos. Entonces, tener en cuenta ese dato, ¿no? Las micobacterias diseminadas y las formas cutáneas, ¿no? De infecciones de piel y tejidos blandos. Y de hecho, para localización pulmonar debe haber una alteración estructural del pulmón, del parénquima pulmonar, para tener esta predisposición. Y las formas clínicas en piel van a tener pues un patrón esporotricoide, es decir, nódulos lineales que siguen un trayecto linfangítico, van a formarse nódulos, se van a formar úlceras, ¿no? Abscesos fríos, multicéntricos, ¿no? Colecciones de pus, ¿no? En nódulos con pus, por ejemplo. De hecho, que cuando yo tengo abscesos fríos, mi diferencial es micobacterias tuberculosas y de las no tuberculosas, así como algunos hongos profundos. Unas formas clínicas de placas verrucosas, entonces tener en cuenta estas formas clínicas de estas infecciones por Mycobacterium no tuberculoso.
Y para yo hacer el diagnóstico, de hecho, que tengo que tener un antecedente de trauma cutáneo. Y muchas veces no lo sabemos, pero, por ejemplo, la presencia de nódulos subcutáneos, de tratamiento linfangítico, que forman accesos fríos en los lugares de un trauma, pues me hace sospechar de esta entidad, ¿no? O una mala e inadecuada respuesta a la terapia antibiótica recibida luego de una puntura, un procedimiento, deberían hacerme sospechar de esta entidad como las micobacterias no tuberculosas. Y de hecho que el patrón histológico me va a ayudar a sospecharlo más, y el cultivo pues sería el gold estándar para el diagnóstico de esta entidad, ¿no? Entonces, la sospecha diagnóstica se realiza en virtud del antecedente, ¿no? Muchas veces tenemos que retroceder y buscar en la historia clínica si hubo una punción, un traumatismo, una cirugía, una exposición al agua, productos contaminados, como por ejemplo estos baños de pies con hidromasajes, o manicure con estas sanguijuelas, y donde la gente infecciosa es micobacterias no tuberculosas, pero uno tiene que buscar esta historia, ¿no? El uso de tatuajes, ¿no? Los tatuajes también pueden provocar esto, y pueden ser por materiales contaminados, ¿no? De manufactura contaminada, por láser de CO2, por mesoterapia, por aplicación de toxina botulínica, aislado, también se ha aislado en las micobacterias no tuberculosas, por ejemplo, los antisépticos marcadores cuando usan los cirujanos, ¿no? Para demarcar su cirugía. En esos antisépticos también se ha hecho aislamiento de la micobacteria no tuberculosa. El diagnóstico es etiológico, es microbiológico y se fundamenta en la demostración de la micobacteria causal mediante el examen microscópico por tinción y el cultivo, ¿no? También hay pruebas como, por ejemplo, las pruebas cutáneas derivadas de la micobacteria tuberculosa no suelen ser suficientemente específicas, ¿no? Y puede haber una reacción cruzada con micobacteria tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Los que son los IGRAS, ¿no? El cuantiferón, que se usa para el diagnóstico de TB latente, hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, si yo tengo un PPE positivo, ¿no? Pero tiene un IGRA negativo, es decir, un cuantiferón negativo, pues uno debe sospechar en etiología como micobacterias no tuberculosas, ¿no? Como mencioné, la histología de estas lesiones también va a ser para hacer sospechar, ¿no? Usualmente son granulomas supurativos, es decir, células gigantes con histocitos y neutrófilos, donde no se encuentra el agente infeccioso, pero sí hay una historia de una punción, un procedimiento. Entonces son patrones que podemos encontrar desde granulomas supurativos a sepsos hipodérmicos o granulomas tuberculoides, o un granuloma con distribución perifolicular, ¿no? También están descritos tipos sarcoideos, foliculitis necrotizante o inflamaciones crónicas inespecíficas. Hay las formas verrucosas, ¿no? Como clínicamente se ve la hiperplasia, histológicamente se ve hiperplasias pseudocarcinomatosas, estos microabscesos o estos histocitos espumosos que hacen sospechar en Hansen, por ejemplo, ¿no? Lepra. Entonces también son patrones que uno debe tener en cuenta en estas micobacterias no tuberculosas, ¿no? En el inmunosuprimido, el infiltrado suele ser más profundo, compromete más el tejido celular cutáneo y con formación difusa, ¿no? Hay mayor tendencia a formación de abscesos y puede provocar una foliculitis también supurativa. Para cultivarlas se utilizan los mismos métodos que para la tuberculosis, pero ellos crecen mejor en medios líquidos, ¿no? Y a una temperatura adecuada también, ¿no? Entonces, se pueden hacer tinciones especiales para auromina, rodamina, sinilsin. Para el cultivo se puede usar el medio sólidos, medio líquidos, que es mejor para ellos, el MGIT o el BACTEC. Y la identificación se puede hacer pues, con extracción del ADN de la micobacteria y amplificándola, ¿no? Entonces, en general, las muestras de la piel y el tejido subcutáneo deben cultivarse a 30 grados centígrados, distinto a cuando uno sospecha en tuberculosis. Y el periodo de incubación debería alargarse hasta 12 semanas, ¿no? Incluso más ante la sospecha de otras especies, como sucede con Mycobacterium ulceras. Después del aislamiento en cultivo, es imprescindible realizar la identificación, la tipificación de este agente, ¿no? Y para eso es importante también hacer PCR en estas muestras. Esto fue un cuadro que
infeccioso, luego de una mesoterapia en un ambiente, eh, en, una, en un grupo de mujeres, ¿no? Que se inyectaron para reducir talla, volumen, ¿no? Y fue reportado pues por el servicio de dermatología con el doctor de Solar, el doctor Salomón, el doctor Bravo, en donde clínicamente pues donde había punción se formaban estos abscesos, ¿no? Y fueron 9 pacientes, ¿no? Que tuvieron ese cuadro y muchos de ellos tenían relación, ¿no? Amical o familiar, ¿no? Micotenio abscesos post-mesoterapia, similar a lo que hemos mostrado, ¿no? Esto es ya de la literatura mundial. Entonces son lesiones de abscesos fríos, ¿no? En zonas de puntura. En este caso, post-mesoterapia. Post, por ejemplo, depilación, ¿no? O post láser en la cendrita, ¿no? Una semana post depilación empieza a desarrollar estos sesos fríos, ¿no? Y tienen que tener alta sospecha porque le dan tratamiento y no mejora. Recuerden que si no mejoran la terapia habitual, deben sospechar a este agente, ¿no? Luego de un procedimiento. Post trasplante capilar, también son estos abscesos fríos donde se colocaron los implantes y pues el paciente tuvo que recibir tratamiento por largo tiempo de dosis clínica de erytromicina. En este caso, post-tatuaje también se describe, por ejemplo, también cuadros donde son varios los casos que se presentan porque se encuentra contaminado también a tinta, ¿no? Entonces, tener en cuenta estos cuadros porque pueden ser sospechados, por ejemplo, en este caso, luego de un láser de CO2, al paciente le dan como terapia antibiótica porque sospechan que se sobreinfectó, luego le dan terapia contra el virus porque sospechan herpes, le dan aciclovir, no responde, entonces se dan cuenta que luego de un procedimiento existe un cuadro infeccioso que no es explicable y que no responde a terapia habitual. Se le hace una biopsia y la biopsia también demuestra granulomas supurativos y ellos aíslan al agente infeccioso, ¿no? Como Mycobacterium abscessus o Mycobacterium quelone y le dan tratamiento con tiaciclina, moxifloxacino y acitromicina, ¿no? Por tiempos largos, pero hubo un procedimiento. De hecho que son pocos los reportes, son contados, pero seguro habrá más, sino que no están reportados en la literatura. Otro caso de post-láser, y la historia es así, ¿no? Desarrollan el cuadro luego de 9, 10 días, puede ser un poco más, pero que sospechan primero en herpes, luego un cuadro bacteriano infeccioso, pero que no responde. El hecho de que no responda debe hacer sospechar, pues, de esta entidad como micobacterias no tuberculosas, ¿no? El tratamiento suele mostrar cierta resistencia a los fármacos antituberculosos, aunque algunas especies como las de crecimiento rápido son sensibles a diversos antimicrobianos convencionales. En el tratamiento difieren mucho de acuerdo a la forma clínica, pero en la terapia no debe ser monoterapia, debe siempre estar un macrólido, ¿no? Sumado a otra droga, ¿no? En este caso, claritromicina o acitromicina, ¿no? Pero sumado a otra droga. Como segundo antibiótico debe incluirse tambutol, rifampicina, minociclina, ¿no? Que se puede también usar como terapia en estos pacientes. Y son terapias largas, ¿no? De 3 a 6 meses, donde uno debe ver mejoría clínica y mejoría también bacteriológica, ¿no? O sea, ver que no tenga la gente también dentro una vez tratado al paciente, ¿no? Por ejemplo, igual como sucedió en el reporte del servicio de dermatología, estos son 2 familiares que van a, a un gimnasio y ahí se empiezan a pasar la voz, que hay un nuevo producto para minimizar las arrugas y se empiezan a inyectar. Es una de ellas, llegan con estos abscesos fríos, ¿no? Luego de 2 semanas de haberse aplicado y en ese tiempo estuvieron automedicándose con antibióticos y no hubo respuesta. Con tratamiento, este es su familiar también, con estos abscesos fríos, miren, eh, tenía dolor por tensión, pero una vez que drenó el contenido purulento, pues mejoró, ¿no? El dolor con tratamiento, igual terapias largas, son terapias de meses. En este caso se le agregó claritromicina de marca con minociclina,
también de marca por 6 meses más o menos, ¿no? Con seguimiento de los pacientes y con una buena respuesta terapéutica. Pero ahí cómo se sospechó, porque hubo un procedimiento previo, ¿no? Una mesoterapia para arrugas finas, en este caso, se quieren mejorar ese aspecto físico, le dan tratamiento antibiótico, no mejora, siguen empeorando, le dan 2, 3 antibióticos y no mejora, ¿no? Y de hecho que la droga, como les digo, que siempre debe estar en la terapia es un macrólido, ¿no? Debemos darle un macrólido siempre con un segundo antibiótico, que en muchos casos puede ser minoxiclina, puede ser ciprofloxacino, ¿no? Por tiempos largos. Esto fue también un paciente nuestro, del hospital, era un veterinario, ¿no? De especies exóticas, ese era su dato, también tenía un trabajador que tenía tuberculosis, entonces fue pues un reto diagnóstico, ¿no? En este paciente hizo unas lesiones, un patrón esporótrico y una lesión aquí en la zona periungual y un nódulo distal en la zona del brazo. Entonces tenía un patrón esporótricoide, tenía también una alteración neurológica, al punto que lo mandamos en neurología porque también tenía un compromiso neuropático de ese lado. Entonces, lo que se concluyó fue una micobacteria no tuberculosas tipo Marinum, si se aisló, en este caso el paciente, el agente infeccioso, y respondió a ciprofloxacino con minoxiclina por 6 meses, ¿no? Otra paciente que tenía como trabajo vender pescado en el mercado y viene con esta placa verrucosa, ¿no? Una placa verrucosa en un paciente que manipula, ¿no? Pescado o algún materife, por ejemplo, sospechen el Mycobacterium marinum, ¿no? Marinum da este patrón esporotricoide, da placas verrucosas como formas clínicas, ¿no? Y de hecho que se le hizo un PPE negativo, una biopsia compatible con granulomas, y se le dio tratamiento este, con claritromicina y ciprofloxacina. Otro paciente de 7 años, cuando lo empezamos a ver, y ahora es un joven adulto, se casó. Este paciente también fue un reto, ¿no? Desarrolló abscesos fríos también en la zona debajo de la oreja. Él recibe tratamiento para tuberculosis, 11 meses, no mejora, porque tenía un PPD muy positivo, tenía un PPD 17, ¿no? Una histología con granulomas, un cuadro clínico de absceso frío, entonces fue catalogado como una tuberculosis cutánea, ¿no? Entonces recibe tratamiento, pero no mejora. En un replanteamiento del diagnóstico se hacen de nuevo cultivos y se encuentra actinomyces. Le damos amoxiclavulánico por un mes y no responde a terapia, ¿no? Una vez que hemos agotado, habíamos pedido también micobacterias no tuberculosas, no crecía, entonces por la clínica sospechamos, descartando las otras entidades, en una micobacteria no tuberculosis y se le dio clarito con ciprofloxacina, por ejemplo, y sí hubo una respuesta a terapia en donde el paciente empezó a involucionar las lesiones y a cicatrizarse, ¿no? También terapias de 6 meses, ¿no? Con claritrocipro. Este es un paciente también post-trasplante capilar, desarrolla en las zonas del trasplante abscesos fríos, ¿no? Múltiples en todas las zonas del trasplante. Y aquí el punto era, pues, era una colección achocolatada, ¿no? En darle y ver la respuesta, ¿no? Entonces se le dio tratamiento también por 6 meses de claritros mino, en este caso le dimos minoxiclina y también hubo una respuesta formidable y algunos pelos se quedaron implantados, ¿no? Tanto así que al control de los 6, 8 meses me preguntó, doctor, ¿y podría yo estas áreas que todavía no tengo implantarme? Claro que sí, pero con mucho cuidado, ¿no? Manejarlo muy bien la parte de bioseguridad y pues se animó y completó su trasplante, ¿no? El complejo Mycobacterium avium, por ejemplo, causa infecciones pulmonares, pero también se pueden ver formas diseminadas, ¿no? Como por ejemplo hay una clínica de lesiones tuberculide papulonecrótica, like en pacientes con VIH. Este es un paciente, por ejemplo, que se sospechó en MAC, ¿no? El complejo de Mycobacterium avium.
¿Qué pasó? Que antes de desarrollar estas lesiones de abscesos fríos tenía un compromiso no muy marcado de la parte pulmonar, pero sí de diarrea, ¿no? Y era un paciente portador del virus del VIH. Entonces, en él, su cuadro clínico eran abscesos en patrón esporotricoide, pero que luego se diseminaron, ¿no? Aleccionador es que se hicieron varias tinciones, ¿no? Para Sid Nielsen, era un paciente que venía de Venezuela, también había Hansen como probable diagnóstico, tenía GROC y PAS positivo, ¿no? ¿Qué micobacteria tiñe GROC, hace PAS positivo, Sid Nielsen positivo, ¿no? Eh, por ejemplo, era el complejo MAC. Y así fue catalogado, ¿no? Y así fue tratado, y el paciente también mejoró sus lesiones, ¿no? El tratamiento es con claritro, rinfa, tambutol, pero si hay compromiso extenso se podría agregar estreptomicina. Hay que tener en cuenta que las rifamicinas hay que tener presente que son alteradas por los inhibidores de proteasa. Coexistencia entre micobacterio tuberculosis y micobacterio no tuberculosis existen, ¿no? Entonces, tener en cuenta también que pueden haber, y hay reportes, ¿no? de ambos agentes infecciosos en una misma persona. Gracias por su atención.